Bien, muy buenas tardes, muy buenos días a todos y bienvenidos a este espacio que, como su propio nombre indica, este es un espacio de comunidad, un puente entre la comunidad hispana. Estamos justamente a través de estas nuevas tecnologías, pues haciendo lo que antes hacía con carabelas, ahora lo hacemos conectados a nuestras pantallas. Tenemos esta idea de hacer este espacio, de hacer este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos se debe a Carlos Balbín, porque fue Carlos Balbín el que me planteó en su día la posibilidad de por qué no hacemos una iniciativa de esta naturaleza donde pueda utilizarse, intercambiarse criterios, pero con una idea que Carlos me transmitía, no solo limitarse al propio porte académico, sino de saber intentar transmitir la letra y la música, como me gusta decir. Es decir, dar una idea de programas enfocados, programas que tengan que ver con intereses comunes de la comunidad jurídica de nuestras naciones y, por lo tanto, abordar temas que sean de común interés, pero desde una perspectiva, insisto, donde lo teórico vaya transitando también hacia lo práctico, es decir, un elemento de esta naturaleza. A medida que avancen las jornadas, las semanas, vamos a poner en funcionamiento estos ciclos que podrán ser en ocasiones de una conferencia de un día, otra ocasión serán de jornadas que pueden ser de varios días, pero con esa idea, insisto, de nuestro ADN tiene que ser de tratar de llevar yo siempre lo digo o trato de decirlo en clase, lo que se trata por parte de un jurista es práctico, es lógicamente aplicar la teoría, pero hacerlo también con conocimiento del contexto, tanto jurisdiccional como procedimental, en el caso nuestro del derecho administrativo. Somos 37 los que os han incorporado a esta iniciativa. Esperamos contar, lógicamente, para que vosotros hagáis de enlace y de antena para posibles nuevas actividades. Y todas ellas van a tener como hilo conductor el que esto sea un espacio abierto. Es decir, nosotros no queremos solo ser una especie de oráculo de Delfos, donde nosotros estemos limitándonos a decir cosas como papagayos, sino también estar abiertos a las iniciativas que puedan plantearse con esta idea de hacer este espacio común entre todas las naciones que compartimos no solo lengua, sino también una misma cultura jurídica. Hoy hemos decidido comenzar con esta actividad de este espacio de intercambio cultural y jurídico y profesional. Queríamos abordar los temas candentes en derecho público. También seguirán seguramente en las próximas semanas otras sesiones también respecto de temas candentes, temas de actualidad en el ámbito del derecho privado o del derecho o de otras ramas del ordenamiento. Pero en este caso nosotros queríamos abordar la primera, que es la del derecho público, y en el derecho público, a mí me interesa especialmente. Vamos a abordar tres ámbitos. Los ponentes que ahora paso a presentar tienen una visión de cada uno de sus propios ámbitos y, por lo tanto, me gustaría, y de hecho ya me consta que así va a ser, vamos a tener cada uno 10-15 minutos para abordar las cuestiones fundamentales que atañen a cada uno, los asuntos testigos, los asuntos verdaderamente importantes en cada una de las áreas. Y finalmente, como queremos que lo que se dice se lleve a la práctica, queremos dejar un espacio abierto a las reflexiones, a las preguntas, a las cuestiones que se puedan plantear. Yo le decía a Jorge Danós antes de empezar que de estos 37 personas que están aquí inscritas en esta primera actividad, en esta primera iniciativa, pues casi diría yo que a partes iguales hay pues juristas interesados o personas interesadas de España, hay también del Perú y también de Argentina. Pero también tenemos entre nosotros a juristas norteamericanos, en concreto de la Florida y también de México. En las próximas ediciones la idea sería
expander este espacio a otros escenarios, a otros países, a otras regiones, para que podamos entre todos hacer realmente, compartir este espacio común. El primer ponente de esta tarde es Carlos Balbín. Carlos Balbín, no hace falta, nosotros tenemos ahora mismo delante de nosotros una pantalla, la hacemos pequeña y nos vamos a Google, lo googleamos y vemos ahí absolutamente todo, con lo cual yo no les voy a cansar a ustedes sobre Carlos Balbín, a darles detalles sobre lo que Carlos Balbín es. Simplemente les tengo que decir, el García de Enterría, el libro de García de Enterría, el manual, el curso de Derecho Administrativo de García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en España, que ya hemos perdido la cuenta de las ediciones que se llevan publicando, bueno, pues es el Balbín en Argentina. Es decir, de hecho, don Eduardo García de Enterría fue el prologuista del curso del manual de Derecho Administrativo de Carlos Balbín, con lo cual Carlos Balbín no solo es el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, magistrado de lo contencioso administrativo argentino, un autor prolífico, un autor además que como buen miembro y el creador o el inspirador de esta idea recorre la hispanidad permanentemente, él está recorriendo Latinoamérica permanentemente, es decir, en casa de vez en cuando lo ven, pero es raro verlo en casa, él está normalmente visitando otros países, otras universidades, lo tenemos, en breve emprenderá ya no solo viaje a una nación hispana, sino se nos va a ir a Holanda, espero que pueda también volver. Bien, está permanentemente entre nosotros y él va a hablar justamente de los temas candentes desde el ámbito propiamente austral, de lo que es propiamente el ámbito argentino. Y ya le paso directamente la palabra y después presentaré a Jorge Danos. Cuando puedas, cuando quieras, enciende por favor eso. Carlos, cuando quieras. No, enciéndelo. No se te oye. Volvió. Ahora Ahora sí. Bueno, Javier, un gusto. En primer lugar, quiero expresar que para mí es un placer poder compartir este espacio de reflexión, como dijiste vos anteriormente, con otros y otras colegas, tanto de España, de Estados Unidos y de toda Latinoamérica. Pero además también es un placer porque comparto el espacio con amigos, como es el caso de Jorge, el de Javier y otros tantos que están aquí participando de este encuentro. Es un espacio, como también dijo Javier, y quisiera yo recalcar, de exposición, pero sobre todo de reflexión, de cuestionamiento, de crítica, de construir o intentar construir entre todos nosotros una mirada crítica sobre el derecho en este contexto, este nuevo contexto tanto internacional como local. La modalidad, como mencionó Javier antes, es una exposición breve de 10 o 15 minutos para luego eventualmente abrir un debate entre todos los presentes. Yo quiero destacar 3 puntos en el marco de esta breve exposición en relación a los desafíos propios del derecho en la actualidad, pero quisiera puntualmente centrarme en el derecho argentino y cómo evolucionó o evoluciona el derecho argentino, sobre todo porque desde un punto de vista económico, político, Argentina, tal como lo ha expresado insistentemente el presidente, sigue un rumbo en términos económicos anarcocapitalista. Es una expresión más fuerte del liberalismo, del neoliberalismo, y de ahí quizás el interés o mayor interés en el caso argentino y cómo esa mirada política económica que llamaremos anarcocapitalismo impacta en el derecho, en la construcción del derecho y en la mirada del derecho en la actualidad. El primer punto que creo que es importante marcar es que esta mirada, que como dije anteriormente es en términos económicos extrema, llamada anarcocapitalista, se centra fundamentalmente en la protección del derecho de propiedad. Obviamente, derecho de propiedad, contratos, responsabilidad, son los 3 institutos que constituyen los pilares básicos en la construcción o reconstrucción de este derecho, más allá de los juicios de valor que construyamos cada uno de nosotros.
Entonces, todo el marco regulatorio, las modificaciones que se han introducido en la Argentina en los últimos años, 2 años, en relación al marco regulatorio, se centra fuertemente en el derecho de propiedad. Es, por tanto, un esquema en el cual se fortalece el derecho de propiedad y no del mismo modo otros derechos, y particularmente los derechos sociales. Tengamos presente que Argentina, al igual que el resto de los países en Occidente y particularmente en Latinoamérica, ha construido una idea propia del estado de bienestar, en donde los derechos sociales cumplen un papel central. Pero en esta reconfiguración del derecho, como dije anteriormente, se hace mayor hincapié en el derecho de propiedad y en la protección del derecho de propiedad. Y más específicamente en la protección del derecho de propiedad de los inversionistas. Cuando uno analiza la ley central, en el caso de la Argentina, que marca justamente el inicio de este periodo anarcocapitalista, el punto central es la protección y cómo proteger los derechos de propiedad y particularmente, como dije antes, el derecho de propiedad de los inversionistas, porque también podríamos preguntarnos sobre el derecho de propiedad de otros sectores o grupos, particularmente los grupos vulnerables, y allí no se protege de igual modo el derecho de propiedad. Uno podría trazar un paralelismo entre el modelo de protección del derecho de propiedad y particularmente, insisto, el de los inversionistas por un lado y el derecho de propiedad de los jubilados o de otros sectores más vulnerables en términos sociales. De modo que se construye o se reconfigura un modelo protectorio, fuertemente protectorio, y esto no supone una crítica, sino meramente una descripción respecto de la protección del derecho de propiedad de esos sectores, y no se reconstruye con el mismo énfasis la protección del derecho de propiedad de sectores vulnerables. Insisto en el ejemplo anterior de los jubilados. Y a su vez, en el contexto de ese marco regulatorio, cuáles son las garantías que se ofrecen a unos y por el otro lado garantías que se le niegan a otros. Esto me parece que es un punto importante porque más allá de analizar luego los institutos específicos del derecho y más puntualmente del derecho público, del derecho administrativo, creo que es importante intentar identificar cuáles son las bases filosóficas, económicas de ese derecho para luego comprender en su profundidad los diferentes institutos más específicos del derecho. Este es un punto entonces, es decir, el vínculo entre el modelo económico y el derecho y cómo influye entonces ese modelo sobre la reconfiguración del derecho. Segundo punto que quería marcar, en el cual he trabajado mucho e insisto permanentemente, es el impacto del derecho global en el derecho administrativo nacional o local. Hay ejemplos evidentes como es el empréstito público, es decir, los bonos que emiten los estados bajo ley extranjera, lo cual supone no simplemente la prórroga de jurisdicción, es decir, la transferencia de poder judicial desde el estado local a un tercer estado o a la esfera internacional o global, sino básicamente la delegación del poder regulatorio. Es decir, existe desde mi perspectiva en el contexto actual un fenómeno según el cual el Estado local nacional transfiere fuertemente no solo la potestad de resolver conflictos, esto es la potestad estatal judicial, sino más fuertemente la potestad estatal de regulación. Ya no regula el Estado local, sino regula un tercer Estado o instituciones públicas o privadas internacionales. En tal sentido, el caso más reciente de la Argentina es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, del cual Argentina es parte. Y a título de ejemplo, ese acuerdo aún no vigente impacta, por ejemplo, en la regulación de las contrataciones estatales, porque modifica directamente la ley o el decreto sobre contrataciones en relación a las contrataciones nacionales e internacionales y la posibilidad de participar en el marco de las licitaciones nacionales de cualquier otro Estado, en tanto sea parte del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto solo a título de ejemplo, pero podríamos continuar describiendo, detallando otros puntos en los cuales estos acuerdos van a impactar en la
redefinición del derecho administrativo local. Pero más allá de estos dos puntos que mencioné solo a título de encabezamiento y como reflexión, el tercero y más importante creo es el de la inteligencia artificial, es decir, cómo de hecho prácticamente la inteligencia artificial comienza a redefinir el derecho, porque por un lado nosotros hemos trabajado y contribuido a construir categorías jurídicas, por ejemplo, el acto administrativo, los elementos del acto administrativo, etcétera, solo como un caso puntual. Y en el marco de la inteligencia artificial es prácticamente o de hecho difícil intentar colocar las relaciones jurídicas a partir de la inteligencia artificial en esas categorías. O sea, en términos prácticos, cuando yo analizo un acto o una decisión estatal singular que se adopta a través de la inteligencia artificial e intento colocarla en las categorías, en la ley de procedimientos administrativos, eso es prácticamente imposible. Con lo cual, el desafío que se nos plantea, creo, es o reconstruir esas categorías o, en su caso, crear otras categorías que nos permitan reafirmar derechos y garantías en el contexto de la inteligencia artificial. Doy un ejemplo. Yo creo que en la Argentina el único caso de inteligencia artificial, no de apoyo en inteligencia artificial, sino de inteligencia artificial en el sentido de sustitución de la decisión humana por la inteligencia artificial, es Sara. Sara es un agente no humano, sino inteligencia artificial que dicta decisiones estatales singulares en el marco de un municipio. Cuando uno analiza puntualmente el caso de Sara aquí en Argentina, insisto, no es posible encajar esa decisión estatal por parte de Sara Inteligencia Artificial en el marco regulatorio habitual. Esas garantías, por ejemplo, la motivación de la decisión singular, entre otras, es claramente insuficiente a partir de la inteligencia artificial. Obviamente que es posible, y en eso me apoyo en el modelo europeo, el modelo regulatorio europeo parcialmente vigente en la actualidad, prohibir o regular fuertemente el uso de la inteligencia artificial. Pero aquí se plantea una cuestión técnica e incluso cultural. Esto es si es posible o no prohibir en determinados casos el uso de la inteligencia artificial por parte de la administración pública o regularla fuertemente. O por el contrario, de hecho, se sustituirá la decisión humana por la inteligencia artificial. En síntesis, lo que quiero plantear en este contexto introductorio de estas jornadas, que como dijo Javier, supone el inicio de otras tantas jornadas que nos inviten a pensar y a reflexionar más que a describir o repetir, es, por un lado, la construcción o la reconstrucción del derecho a partir de una matriz económica, si esto es razonable o no razonable, pero al menos advertir este fenómeno, en qué medida el derecho cada vez más fuertemente depende de esa mirada o matriz económica por un lado. Segundo, el debilitamiento de los estados y por tanto del derecho local o nacional frente al derecho local, aunque obviamente el mundo está reconfigurándose y no sabemos ciertamente si este escenario global se fortalecerá o por el contrario volveremos a una matriz distinta que se apoye más en los nacionalismos que en una mirada global. Y el tercer y último, cerrando, es el de la inteligencia artificial y en qué medida las categorías, las reglas, principios que nosotros trabajamos, reforzamos habitualmente, son útiles o no, más allá de un debate teórico, insisto, y tal como planteó Javier anteriormente, desde una mirada práctica, si en verdad son útiles o no para garantizar derechos. Muchas gracias, Javier. Muy Te bien, pues devuelvo el bueno, uso de realmente, la Carlos, palabra. realmente como terminaré yo la exposición, ha habido cosas que me has pisado, porque hay cosas que efectivamente Lamento. comparte, por tanto ya podemos adelantar que ya hay algo, una
una inquietud común en De nuestros acuerdo. países. Bien, les decía que Carlos Balbín es en Argentina nuestro García de Enterría. Bueno, pues yo esto que voy a decirles ahora Es lo mucho. tengo dicho en todas y cada una de las ocasiones que han sido numerosas en las que he tenido la fortuna de poder estar en ese fabuloso, bueno, yo soy norteamericano por parte, aparte de español, de nacionalidad, pero mi nacionalidad de corazón es la peruana, como sabe nuestro siguiente ponente. Jorge Danós Ordóñez no solo es el García Enterría peruano, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad, profesor principal de la Universidad Pontificia del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sino que además es una de las figuras del derecho práctico del país de los incas. Jorge Danós es socio desde hace muchos años de una de las grandes firmas de abogados de Lima, Echecopar, y por lo tanto a él nadie le tiene que explicar lo que es la letra y la música, porque él es un compositor de letra y de música. Eso es un compositor de letra y de música y también intérprete de letra y de música. Por lo tanto, le dejo, y como decía con Carlos, el que quiera conocer los detalles del currículum de Jorge Danós tiene que hacer dos cosas. Primero, minimizar la pantalla y buscarlo en Google. Y segundo, empezar a leer y terminar mañana por la mañana, porque es imposible de terminar ese tiempo. Le agradezco mucho a Jorge que nos atienda desde Lima y le paso la voz, como decís allá. Muchas gracias, Javier. Es un menester agradecer la invitación para esta mesa, ¿de acuerdo? ¿No? Más aún compartirlo con el profesor Carlos Balbín, ¿de acuerdo? ¿No? Un reconocido jurista como Javier también, y es un gusto poder estar para con los presentes haciendo algunos comentarios precisamente sobre los temas candentes del derecho público. Gracias, Javier. Un tema puntual. Yo he escogido un tema que está muy de coyuntura en mi país en las últimas semanas. Ahora, es una coyuntura la actual, pero realmente en el Perú, desde el 2016, nos estamos especializando en cambiar de presidentes permanentemente. ¿De acuerdo, no? Entonces, como ustedes, estoy seguro, todos los presentes han escuchado, estamos en este momento en un tema de debate sobre la posibilidad de la vacancia o censura, ahora voy a explicar, del presidente de la República. La última vez lo hemos hecho hace casi 2, 3 meses nada más, a la última presidente que acabamos también de retirar del cargo. Entonces, quiero explicar rápidamente, también para no extenderme, cuáles son los temas jurídicos sobre los cuales voy a tratar y luego voy a hablar del contexto y luego cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Voy a tratar sobre cuál es la vía constitucional, en caso exista, la voluntad de retirar, cesar del cargo del presidente de la República. Y voy a adelantarme que se debate en torno a dos vías previstas en la Constitución. Sobre todo la primera, la vacancia presidencial en manos del Congreso. Y la otra es la posibilidad, como es un presidente que está reemplazando, que ya no hay vicepresidentes, hay una sucesión presidencial, es el presidente del Congreso. Y es si mantiene o no su condición de presidente del Congreso. Porque la otra posibilidad que se sostiene es que más bien debería ser censurado en su calidad de presidente del Congreso. ¿De acuerdo? Son dos vías, vacancia o censura, y cada uno de ellos tiene mecanismos, votaciones muy diferentes. Otro tema también que en el Perú había un gran debate, porque esto se ha venido utilizando, tiene que ver en cómo interpretar esta causal de vacancia del presidente, que es la incapacidad moral permanente, como causal de vacancia. ¿Qué se entiende por incapacidad moral permanente? Lo voy a tratar más rápido porque el tiempo no me va a permitir poder dedicarme, voy a dar cuenta básicamente. Y en tercer lugar, un tema también que en el Perú ha sido materia de un pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, porque es un tema en el cual se ha desarrollado mucho en los últimos años, es cuál es el régimen de las investigaciones que se puede realizar al presidente de la República en ejercicio, teniendo en cuenta que hay una limitación de responsabilidad prevista en la Constitución. Este último tema también voy a dar cuenta únicamente de una sentencia del Tribunal Constitucional. Me voy a dedicar esencialmente a este tema de la determinación de la vía constitucional
haciendo hincapié en que voy a centrarme en lo jurídico. En esto, en el Perú, donde, como voy a dar cuenta, y ustedes saben, estamos en campaña política, hay una serie de opiniones que se dan, obviamente valorativas, obviamente desde la posición, obviamente en un contexto de polarización política en el cual a veces se mezcla lo jurídico con lo político o con la valoración personal. Yo voy a tratar de, en estricto de centrarme en lo jurídico, en la parte constitucional, para dar cuenta simplemente. Bueno, hasta ahí los temas, los tres temas jurídicos que comenté, que voy a tratarlos, de preferencia el tema de la vía constitucional. Dos, ¿cuál es el contexto? Nuestro país, como sabemos, es un régimen tradicionalmente presidencialista. Es decir, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional dice es un modelo de base presidencial con mecanismos de control propio del régimen parlamentario. ¿Qué significa esto? El presidente de la República es el único funcionario del Estado que cuenta con una legitimidad democrática directa o elevada. A nivel nacional son elegidos el presidente de la República y el conjunto de congresistas. Pero el presidente de la República es el único elegido personalmente él con su plancha. Por tanto, ¿verdad? Cuenta con una, vamos a decir, legitimidad democrática clara, evidente, el presidente de la República. Y lo que ha sucedido desde el siglo XIX para acá, normalmente, hasta antes del año 2016, era la preocupación porque el presidente de la República pudiera abusar de los poderes y más bien había que establecer una serie de contrapesos mediante la importación de mecanismos propios del derecho parlamentario. Por tanto, hemos tenido una mixtura donde lo esencial era lo presidencial. Esto ha ido cambiando. Esto ha ido cambiando porque en los últimos 9 años el Congreso, por las crisis políticas, las crisis constitucionales, ha ido adquiriendo mayor peso y de alguna manera u otra hasta con capacidad de direccionar en buena cuenta al Poder Ejecutivo. Por eso es que comentaba, el Perú ha tenido 7 presidentes en los últimos 9 años. 7 presidentes, de los cuales 2 fueron elegidos, Pedro Pablo Kuczynski y el señor Castillo. Otros 2 fueron vicepresidentes que por sucesión tuvieron que ser presidentes. Y otros 3, como el actual, han sido presidentes del Congreso que han tenido que suceder porque ya no había ni presidente ni vicepresidente. Por tanto, insisto, en 9 años, 7 presidentes, con la posibilidad que el debate sobre el cambio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este es un caso que los medios de prensa y a nivel político le llaman Chifa Gate. Y para explicarme por qué Chifa Gate y no Watergate, como todos recordamos, ¿verdad? Hace un tiempo en Estados Unidos, es porque en el Perú a los restaurantes de comida china le decimos chifa, le decimos en el Perú. Y esto se inició porque el presidente de la República, un 26 de diciembre, apareció un video del presidente yendo casi a medianoche a cenar, nosotros decimos comer, ¿de acuerdo? ¿No? En un restaurante de comida china, pero embosado. ¿De acuerdo? Entonces, esto se presentó y claro, de inmediato los comentarios fueron, ¿qué hace yendo, de acuerdo, no, embosado, cubriéndose, a comer a esa hora de las noches, de acuerdo, no, a este restaurante? Luego se ha dado a conocer que lo que sucedió, la explicación oficial, es que él estaba ayudando en campañas policiales con el ministro del Interior y dada la hora, llevó a quienes lo estaban acompañando a comer allí. Luego también, de acuerdo o no, se dio cuenta de que había un segundo video donde el presidente de la República, ya no de esa manera, va a un centro comercial, nosotros decimos tienda, del mismo personaje, del mismo dueño de este restaurante de comida china, y también se acerca ahí y pareciera que va a intermediar o a interceder por él. ¿De acuerdo? No, pareciera porque ese restaurante había sido clausurado por la municipalidad ese mismo día. En fin, el asunto es que ha habido todo un debate y no han faltado, obviamente, imputaciones de delitos, de tráfico de influencia, patrocinio legal de intereses privados, etcétera. No me compete entrar a ese debate. Lo cierto es que en el Perú, como también se sabe, estamos en un proceso electoral. ¿De acuerdo, no? En abril votamos nosotros por la elección del presidente de la República y de Cámara de Diputados y del Senado. El Senado se está restableciendo luego que la Constitución del año 93 transformó el Congreso en un Congreso unicameral. Por tanto, tenemos en este momento las elecciones convocadas, 36 candidatos a la presidencia con sus respectivas listas parlamentarias, lo cual imaginarán ustedes cuál es el clima en la buena cuenta electoral. ¿De acuerdo, no? Donde hay, por eso como decía la coyuntura, un gran debate, ¿verdad?, sobre la materia
en un contexto, como ocurre en América Latina, de enorme polarización política. Entonces, este es el contexto. Ahora sí quiero entrar, porque veo que ha avanzado bastante la hora, ¿de acuerdo o no?, a cada uno de estos temas muy puntualmente. La Constitución Política del Perú contempla, como estoy seguro, nuestras constituciones, en qué casos vaca el presidente de la República. Las cuestiones clásicas son cuando él fallece, cuando renuncia, ¿de acuerdo? ¿Sí? O una de las causales, además de la destitución por algunas de las infracciones previstas expresamente en la Constitución, otra de las causales es la incapacidad moral o física, perdón, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Y esta determinación de qué cosa es permanente incapacidad moral ha sido la que ha llevado a una serie de polémicas y a esta suerte de situaciones de vacancia, del cual he dado cuenta, ha sucedido en los últimos años. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, sobre este tema hay un enorme debate y si es que esto está llevando a desnaturalizar en buena cuenta, ¿verdad? El reparto de poderes entre el presidente de la República elegido directamente y un Congreso que lo puede vacar y que en este concepto de permanente incapacidad moral inclusive podría caber una suerte de juicio de apreciación política sobre, su desempeño. ¿Qué presidentes han sido cesados en su momento en los últimos 9 años, para no remontarme a Fujimori en el año 2000? El presidente Vizcarra en el 2020, el presidente Castillo en el 2022 y la reciente expresidenta Dina Boluarte en el 2025. En estos tres casos han sido cesados por esta causal de permanente incapacidad moral. ¿Sí? Entonces, en estos momentos hay todo un debate acerca de si este es el procedimiento, si ya se puede considerar obviamente suficiente que se ha cumplido la causal de permanente incapacidad moral por las razones que he comentado, que se debate arduamente. Lo que ha sucedido, de acuerdo, es que los sectores políticos se han dividido en tres propuestas. Uno, pedir, estoy dando referencia nada más, que renuncie el presidente. Otros, demandar que se active este procedimiento constitucional de vacancia por permanente incapacidad moral, o otros que están reclamando, como voy a decir también rápidamente, de acuerdo, más bien que se le censure como presidente del Congreso encargado de la presidencia. De esto voy a dar cuenta, pero me estoy dando que el tiempo corre y por tanto tengo que sintetizar más todavía, ¿no? Esta posibilidad de que el presidente pueda ser vacado tendrá que discutirse en su momento, pero lo que requeriría es que el Congreso se reúna. Y otro tema de coyuntura es que el Congreso está en receso parlamentario hasta el 1 de marzo. ¿De acuerdo? Miren ustedes que las elecciones son en abril y el Congreso está en receso hasta el 1 de marzo. La única posibilidad que pueda convocarse a sesión extraordinaria es que lo convoque el presidente de la República, lo convoque el presidente del Congreso, que es el primer vicepresidente realmente, o que lo convoque una mayoría calificada lo pida una mayoría calificada de 78 congresistas, lo cual no existe el consenso en este momento, por lo cual el tema no se está debatiendo en el Congreso mismo. ¿De acuerdo? ¿No? Este es un asunto. Hay varias consideraciones más, pero en todo caso, ya cuando entremos, si fuera la situación al nivel de la conversación, ahí lo puedo desarrollar. ¿Cuál es la otra alternativa? Que es que se nos indica, no, pero es que el actual presidente que ha ingresado por sucesión es porque ingresa en su calidad de presidente del Congreso. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Por qué razón? Porque ya en este periodo el que fue elegido fue el señor Castillo, la única vicepresidente que fue elegida fue la señora que fue ya Dina Boluarte, y ya no hay vicepresidente. Entonces, lo que sostienen esta segunda tesis, dicen no es necesario la vacancia. Además, la vacancia exige una mayoría calificada, ¿de acuerdo? Muy superior. ¿Sí? Es una mayoría calificada. Por tanto, lo que señalan es, no, es suficiente nomás que se le censure como presidente del Congreso de la República, ¿de acuerdo? Y ya con eso ya no cumple el requisito para ser presidente. ¿Qué supone eso? Que para censurarlo como presidente de la República se requiere simplemente la mayoría de votos, ¿verdad?, que estén presentes al momento de la votación cumpliendo el quórum.
lo cual el quórum es la mitad más uno, que es igual a Sí, sí, 66 sí. congresistas, y simplemente la mayoría simple. Hay una diferencia abismal entre lo que requieren en uno y otro. ¿De acuerdo, no? Entonces, este es un tema obviamente debatible, pero ¿cuál es el problema? Que hay una ley del año 2000 de interpretación de este artículo donde se señala que debe entenderse que en situaciones como la del señor Yerí, donde era presidente del Congreso, él mantiene su carácter de congresista, lo mantiene, ¿de acuerdo, no? Y por tanto, él sigue siendo presidente del Congreso. Tal es así que incluso se discute también, ¿y qué sucedería si se opta por, digamos, este camino de la censura como presidente del Congreso? ¿De acuerdo, no? El actual primer vicepresidente que está presidiendo el Congreso, ¿entraría presidente de la República? ¿De acuerdo? La verdad es que no, porque el reglamento interno del Congreso establece que cada vez que se va a censurar a un miembro de la Junta Directiva del Congreso, tiene que convocarse a elección dentro del Congreso para efecto de reemplazarlo. Sí, hay todo un debate que es mucho más complejo que lo que estoy tratando de sintetizar en estos momentos para no extenderme ya demasiado en torno a cuál es la vía constitucional. Lo cierto es que como no estamos en periodo de sesiones ordinarias, como indico, todo está pendiente de que de alguna manera o recomience el nuevo periodo en marzo o se lleguen a obtener las firmas en buena cuenta para proceder a la convocatoria, es decir, una legislatura extraordinaria. Dos últimos temas que comenté hace un momento, creo que ya el tema 2, la incapacidad moral permanente como causal de vacancia, es un tema muy polémico, ha operado en algunos casos, diera la impresión, como una censura parlamentaria encubierta al presidente, ¿verdad?, de la República, y aquello también ha llevado críticas que permite desnaturalizar el régimen presidencial. Y finalmente, sobre el régimen de investigaciones por la imputación de supuestos delitos al presidente de la República, nuestra Constitución contiene un artículo, el 117, que señala que durante su mandato el presidente solamente puede ser acusado de determinados delitos. La lógica es resguardar la estabilidad, tener una cuenta, ¿verdad? De alguna forma u otra, la estabilidad. Luego de su mandato puede ser acusado, puede ser investigado, etcétera. ¿Qué ha sucedido en el Perú desde el año 2016? A casi todos, no a todos, pero a la mayor parte de presidentes han sido, por razones diversas, objeto de denuncias y objeto de investigaciones. ¿Qué ha sucedido? El Tribunal Constitucional, a petición del anterior presidente Dina Boluarte, emitió una sentencia en un conflicto de competencias entre el Ministerio Público que investiga y la Presidencia de la República. Y el Tribunal Constitucional ha resaltado que este artículo de la Constitución lo que establece es un régimen de inmunidad especial y temporal. Creo que todos recordamos que en el derecho inglés, ¿verdad? Se nos dice el rey no se equivoca. ¿De acuerdo, no? De ahí se deriva este tipo de normas y lo que ha establecido es reglas para efectos de que durante el mandato quien ocupe el cargo de presidente no pudiera ser investigado sino en situaciones muy puntuales y sujeto a una serie de reglas. Eso está sucediendo actualmente ante las imputaciones de delito, ¿verdad?, presidente Gerí. El Ministerio Público está llevando a cabo alguna diligencia dentro de los parámetros que ha establecido el Tribunal Constitucional a efectos de que se cumpla con este artículo 117, ¿de acuerdo, no?, que establece, insisto otra vez, un régimen de inmunidad especial. Bueno, les pido excusas por haber tomado un poco más del tiempo, pero les agradezco, ¿verdad?, por este espacio. Muchas gracias, Javier. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jorge. Es súper interesante todo lo que comentaste y sobre todo que a medida que comentabas, claro, esto de la permanente incapacidad moral, que la tienen que acordar quienes a veces en el Congreso de la República del Perú pues no son dechados de virtudes de moralidad, es decir, los propios parlamentarios, ¿no? Es decir, que no deja de ser chocante que se erijan jueces de moralidad política de terceros. Vamos a ver, a mí me toca abordar los temas candentes aquí en el derecho público español. Yo he apuntado cuatro cosas, ¿eh? La primera es el primero que estamos dependiendo todos, no solo en España, sino también en las naciones de América, de un contexto, de un marco internacional muy cambiante que, queramos o no queramos, va o puede tener una capacidad de alterar los esquemas internos de cada una de las naciones. Pongo un ejemplo.
yo estoy llevando los asuntos jurídicos a una empresa norteamericana que está saliendo, que está desinvirtiendo en Estados Unidos. Era una empresa dedicada a a las energías verdes, y con el nuevo gobierno norteamericano son absolutamente todo trabas, inspecciones fiscales, problemas regulatorios de todo tipo, y por lo tanto están ahora mismo en el proceso de desinvertir en Estados Unidos para invertir en Europa, donde todavía sigue manteniéndose esa idea, por lo menos, de la energía, de las energías renovables, y por lo tanto ese elemento, como veis, la interconexión, la globalización hace que sea cada vez más complicado abordar los asuntos, salvo que haya pues una paz regulatoria, una paz, un marco internacional, porque el marco internacional actual es condicionante, no solo en la macro, sino también en la micro, como os estoy diciendo. Al hilo de esto también hay otro asunto muy importante que también condiciona mucho al derecho público español y también comunitario, que es vinculado con este marco internacional condicionante, y es el tema de la transición energética. La transición energética, bueno, cuando va a haber necesidades seguramente de allegar fondos para la defensa, que hasta ahora no eran prioritarios, ese presupuesto destinado a la defensa tiene que salir de algún lado, y por lo tanto las necesidades de carácter presupuestario, las necesidades de carácter económico para el mundo en el que nos enfrentamos, ya no de una multipolaridad, sino de una tripolaridad, porque realmente aquí lo que estamos ahora mismo abordando, estamos ante un contexto en el que haya, pues seguramente tres grandes potencias, y por lo tanto Europa, que queda ahí pues en medio, no va a tener más remedio. Bueno, el presidente canadiense lo ha dicho, a mi modo de ver, de forma muy acertada, que es los terceros países que no formamos parte de estas tres grandes potencias, pues vamos a tener que organizarnos de alguna manera para poder mantener nuestras propias estructuras, nuestras propias formas de vida, porque si no vamos a sucumbir a una polaridad u otra polaridad. La transición energética, digo, claro, si nosotros estamos ahora mismo abocados a una cuestión de descarbonización, con todo lo que lleva consigo en materia de movilidad, en materia de transportes, en todas las materias, ¿no? Vamos a ver en qué queda esa circunstancia, porque lo que hace poco tiempo pensábamos que iba a ser algo pacífico, en el sentido de una programación no solo de estrategia, sino también de normativa que iba poco a poco calando en los ámbitos propios de cada una de las naciones, pues no sabemos si vamos a encontrarnos con que tendremos que pues hacer un parón en ese escenario. Otro tercer tema que tocó Carlos Balbín es el asunto de la digitalización y de la inteligencia artificial. Vamos a ver, el que se utilice las herramientas de inteligencia artificial y que se aproveche la digitalización para avanzar en la agilización de los procedimientos administrativos, para que podamos tener una respuesta administrativa que no sea en términos geológicos, ¿no? Sino que sea rápida y eficaz. Lógicamente tenemos a nuestra disposición esos sistemas digitales, esa digitalización. ¿Cuál es el problema que yo advierto aquí? Es ¿cómo diría yo? Una ausencia de normatividad de tal digitalización. Os pongo un ejemplo que es muy gráfico. Tuve recientemente a un asunto, un procedimiento contencioso en la que yo defendía una administración pública a la que, era una tramitación de un contrato a través de forma digital, a través de licitación electrónica. Esa licitación electrónica, los licitadores tuvieron que subir a una plataforma de contratación de la Administración General del Estado su plica, su propuesta, su oferta contractual. Cuando se trataba era una obra de un equipamiento importante, pues no tenía capacidad en la herramienta, la plataforma de contratación, para poder tener esos planos ploteados, esa documentación, ese peso de ese documento desde el punto de vista digital, hacía que la rueda dentada comenzaba a dar vueltas, y el tiempo para terminar el día y la hora
de finalización de la licitación llegaba cada vez más rápidamente. Bien, no había teléfono al que llamar, no había correo electrónico, se puso un correo electrónico. Bien, estas personas lo que hicieron fue ir al registro físico a registrar su oferta antes del vencimiento de la fecha en cuestión. Esa tramitación, una vez que llegó al ayuntamiento en cuestión, el ayuntamiento la rechazó porque dijo que era exclusivamente tramitación electrónica, de modo que no cabía la tramitación ordinaria en papel. Conclusión: recurso contencioso administrativo, y sorprendentemente la decisión del orden contencioso, lejos de amparar ante esa situación que se había acreditado, que es que había una incapacidad de la herramienta para poder aceptar esa documentación digitalizada, bueno, pues lo que dice es la sentencia es que, claro, que es que lo hizo mal el licitador porque tenía que acudir a la página 17 del manual de instrucciones de PLACE, se llama así la aplicación, donde ahí decía que lo que tenía que hacer era pantallazo, un correo electrónico y una llamada. Es decir, oiga, vamos a ver, el derecho administrativo no era eso, no era consultar un manual de instrucciones de un electrodoméstico, ¿no? Y eso está ocurriendo, es decir, nos están guiando el propio orden contencioso nos está llevando a que eso es una nueva fuente del derecho. La nueva fuente del derecho, aparte de la costumbre, los principios generales del derecho y la norma escrita, es el manual de instrucciones de la aplicación informática. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que volver a juridificar, porque esta situación, lo mismo que ocurre con la inteligencia artificial. Yo, respecto a la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial que ahora se está implementando también a la hora de resolver los recursos administrativos, solo faltaba, porque lo siguiente ya es directamente poner al frente de las salas de lo contencioso o de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo un algoritmo que se llame contencioso 2.0, donde tengamos ya la decisión tal. Bueno, en Estados Unidos ya sabemos que determinados asuntos de orden menor están conocidos por esas herramientas de inteligencia artificial, la Watson y todo lo demás, pero quiero decir que en el fondo nosotros, la inteligencia artificial, como decía el profesor Balbín, o nosotros la hibridamos, la convertimos en una inteligencia que sea dominada por la mente humana, o nos vamos a encontrar con un problema gordo, un problema importante, porque además hay otro elemento adicional, es que la inteligencia artificial generativa te va a poder generar jurisprudencia, es decir, que tú, una vez que metes en esos sistemas de inteligencia artificial determinados elementos, ese deep learning que se llama, ya te va a generar directamente nuevas decisiones. En los procedimientos administrativos, ahora esa tendencia para agilizarlos, de utilizar herramientas, algoritmos para que puedan resolverse los recursos de alzada, los recursos de reposición, sin control humano, desde luego eso es, la peor de las distopías históricas. Vamos, ya no es orwelliano eso, o sea, ya no sé cómo podríamos calificarlo, ¿no? Eso, desde luego, a ver, es verdad que el tema de los sesgos, pero es que también hay sesgos en los algoritmos. Es que también la inteligencia artificial tiene sesgos importantes. Por ejemplo, en materia de procedimientos de selección, laborales, pues hay algunas herramientas de esta naturaleza que lo que hacen es también pues, establecer sesgos de filtros para que, bueno, pues determinadas personas, por ejemplo, en el caso norteamericano se ha visto, pero también aquí en España la Inspección de Trabajo lo ha advertido, de empresas de gran cantidad de empleos que lo que hacen es que el propio algoritmo ya discrimina, ya no tiene en cuenta aquellos historiales, aquellos currícula de aquellas candidatas en edad de tener hijos, bueno, como es natural esto, bueno, pues esto es el comienzo de algo que no solo se lleva por delante cualquier tipo de parámetro del ordenamiento, del principio de igualdad, del principio de no discriminación en esa materia, sino en otras muchas. Con lo cual, en la utilización de la inteligencia artificial para cuestiones de carácter meramente formal, de presentación de documentación o de cuestiones
de orden menor, yo creo que no hay ningún inconveniente. Sin embargo, sí encuentro grandes problemas a la hora de meter ahí un discernimiento de carácter jurídico de fondo sobre esa materia. Y finalmente, también otro de los asuntos importantes que a mí me parece que merecen reflexionar es lo que comentaba también Carlos en un momento. Vamos a ver, desde el año 2006 en la Unión Europea, aquí se promulgó una directiva, la famosa Directiva de Servicios, la Directiva Bolkestein, que es una directiva que tiene, bueno, pues se acuñó el nombre de su mentor, que era un comisario de la competencia. 20 años después de la Directiva Bolkestein, que era de libertad de circulación de servicios, aquí en Europa y aquí en España nos planteamos una cosa muy parecida a la que comentaba Carlos Balbín en Argentina. Es decir, una cosa es la libertad de circulación de los servicios y, por lo tanto, la eliminación de trabas administrativas a que puedan desarrollarse esos servicios. Y cosa muy distinta es que habrá que tutelar también valores o intereses públicos en presencia. Es decir, no todo es o no todo debe ser mirado desde la óptica plutocrática. Es decir, está muy bien que haya un desarrollo y una potenciación de un mercado único y una libre circulación de los servicios en el ámbito de la Unión Europea. Pero eso que ha supuesto la eliminación de la clásica autorización, de la licencia previa, del control ex ante a un control ex post. ¿Cuál es el problema? Bueno, bien, el problema es que no siempre las comunicaciones previas, no siempre las declaraciones responsables garantizan, sobre todo y ante todo en determinadas actividades, la completa y absoluta falta de nocividad, toxicidad o peligrosidad de determinadas actividades. Es decir, está bien la libertad de establecimiento, que los servicios se puedan desarrollar, pero bueno, no hay que dejar nunca de lado el control de los intereses en presencia, que no solo son. Es verdad que los servicios acumulan un 70% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y sobre todo del empleo, y es de lo que comemos. Bien, pero no todo el monte es orégano, es decir, no todo, es decir, nosotros deberemos de introducir en ese discurso, porque es que si no ya nos vamos efectivamente a este narcocapitalismo que es realmente casi no sé cómo decir, es la antesala de devolvernos a las sociedades a aquellos tiempos de las utopías clásicas, ¿no? De Bartolo de Sassoferrato, de Baldo d'Ubaldi, de aquellas sociedades en las que se gobernaba un pueblo o una nación con 3 normas pegadas en la puerta del templo. Eso ya no es posible que ocurra. Eso nuestras sociedades sofisticadas ya lo hacen imposible, inviable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que utilizar las herramientas para esta finalidad, las herramientas, la digitalización y la inteligencia artificial para ayudar, esto siempre está bien, pero no tengo yo tan claro que una visión del neoliberalismo. A ver, aquí se ha dicho, realmente después de estos 20 años de Bolkestein, ha quedado realmente en una burocratización de la desburocratización. Es decir, aquí en la Unión Europea y aquí en España, lejos de pasar página de los mecanismos autorizatorios, autorizativos, los mecanismos de policía, de intervención, de la actividad privada tradicionales, han quedado realmente casi es un gatopardismo, es decir, que todo cambie para que todo siga igual, porque en realidad las licencias, por ejemplo, que los ayuntamientos cobraban por ellas, las tasas por expedición de licencia, pues ahora los ayuntamientos, muchos de ellos cobran por la tasa, por la comprobación de la declaración responsable de la comunicación. A ver, mi posición en este sentido la acabo precisamente de mandar a una revista de la disciplina ayer sobre este tema, que es justamente 20 años que se cumple en el año 26 de la directiva Bolkestein, ya, vamos, traspuesta a todos los ordenamientos de la Unión Europea y aquí en España, hace que, como tantas cosas, ni tanto ni tan calvo, nosotros necesitamos ir al término medio
que no es el de la motosierra del presidente de la República Argentina, pero tampoco es el de un escenario en el que bueno, podamos llevar a cabo bueno, pues, mecanismos de intervención administrativa como las que tenía en mente la generación de oro de los ius administrativistas españoles en la época de Franco. Es decir, yo creo que hay un término medio en el que podemos avanzar con base de estas nuevas herramientas. Y lo último, para terminar, es lo que quería referirme, es a un asunto que toqué precisamente en la Universidad de Buenos Aires, gracias a la invitación gentil del doctor Balbín, que es el asunto de la simplificación administrativa vinculada en la ausencia de cargas administrativas y también vinculada a la incontinencia legislativa. Es decir, nosotros debemos de desarrollar cada vez más, yo creo cada vez más, fórmulas que hagan que, a ver, la Unión Europea en su día introdujo una idea que bien, no está mal, que es una nueva ley con una nueva carga tiene que suponer que hay que derogar una ley que establezca una carga. Es decir, una carga nueva en una ley tiene que ser una carga menos una ley. No podemos tener sociedades en las que, como decía Napoleón, solo se domina bien esa sociedad cuando con tantas leyes que tienes no tienes la seguridad de no ser ahorcado. Es decir, esa hiperregulación que después descansa básicamente, pues una hiperregulación del derecho administrativo, del derecho público, convierte a nuestro sistema, a nuestro régimen o a nuestras democracias en un régimen policial sin policías. Porque, claro, tenemos cada vez más mecanismos y, claro, si tú tienes un régimen policial, tienes que disponer de policías, de medios, materiales humanos sofisticados para poder controlarlo, porque si no, lo que tienes es un sistema policial con incumplimiento generalizado de ese régimen policial. Yo creo que deberemos de reflexionar todos en que se puedan hacer, bueno, podar el árbol legislativo, podar el árbol legislativo es para que no signifique, yo nunca en este tema siempre digo que no es una menor administración, sino una mejor administración. Nosotros deberemos de ir hacia umbrales, hacia escenarios donde haya una administración más eficiente y sobre todo que vaya al tema fundamental. No podemos nosotros quedarnos en que, bueno, pues en un magma normativo que incluso los propios operadores, los propios aplicadores de este magma normativo, pues a veces lo desconocen, porque como decía el profesor Martín Mateo en su momento, cuando hablaba de la previsión ya del Código Civil Español, de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, él decía, eso sería en Roma, porque hoy eso no tiene nada que ver, hay unas nuevas circunstancias completamente. Es decir, el desconocimiento de la ley administrativa ya no exime de su cumplimiento, no debiera hacerlo, porque incluso los principales operadores, los principales titulares que tienen que estar velando por el cumplimiento, no siempre saben, yo esto tengo anécdotas, cientos, en dependencias administrativas. Recuerdo una ocasión en un contencioso administrativo que, bueno, pues alegando a un magistrado especialista en lo contencioso sobre determinada ley, pero esa ley ¿dónde ha salido? Dice, no, ha sido publicada y tal. Pues tengo que decir, no tenía conocimiento en ese momento de esa ley, que tampoco había salido hace años, había sido apenas un mes antes de esa vista oral. En resumidas cuentas, marco internacional condicionante, ojo con la transición energética, que seguramente vamos a tener que plantearnos o replantearnos por ese marco internacional condicionante que tenemos. Digitalización, inteligencia artificial, que nos pueda servir, pero no caer en un papanatismo y una neofilia absurda sobre esas herramientas, sino juridificarlas y humanizarlas, y una simplificación administrativa y podar algo legislativo de forma sensata. Y lo último. El respeto al derecho ya no está en su máximo apogeo. Cuando estamos viendo que no solo en el ámbito internacional, sino en el ámbito nacional,
se adoptan decisiones en las que lo jurídico ya es secundario, ya no es prioritario, porque lo prioritario es lo económico, el derecho sale por la ventana, pero sale por la ventana la sociedad en su conjunto, porque efectivamente no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, ¿eh? Nosotros necesitamos pan para comer, pero nosotros no quiero, pensar que tengamos que volver marcha atrás, a volver al comienzo de las revoluciones liberales clásicas que nos han configurado como edad contemporánea. Y por lo tanto, cuando ya no te importa, no te importa transgredir con tu propia legislación interna el marco del derecho penal internacional, porque a una nación que está suscrita a la Corte Penal Internacional, tú ejerces de gendarme interno con base en una jurisprudencia interna tuya que no tiene por qué ser respetada por terceros estados, cuando además la Corte Penal Internacional tiene 2 acciones en curso para que esa nación que tiene que estar dada de alta en ese estatuto de Roma está acusado de delitos mucho más graves de los que se refieren a esa actuación interna, estamos ante una vulneración flagrante del derecho internacional. Pero claro es, el derecho internacional no puede ser una estratagema para no actuar. El derecho internacional no puede ser una estratagema para que las naciones dejen que, porque ya lo decían los grandes juristas españoles, Francisco de Vitoria o Mariana, que el derecho internacional es el derecho de gentes, el derecho no necesariamente de naciones, sino también de personas. Y por lo tanto, debemos de potenciar un derecho internacional que no permita que en torno al derecho internacional puedan sufrir personas en las cárceles auténticos atropellos. Para eso tiene que servir el derecho internacional. Por lo tanto, los que somos internacionalistas y consideramos que el derecho internacional debe de prevalecer, debemos decir que no puede ser que el derecho internacional no funcione. Tiene que funcionar y tiene que intervenir y, sobre todo, Naciones Unidas ponerse al frente de ese tipo de cosas, porque Naciones Unidas es hoy en día algo que no sé exactamente a qué se dedica. Bueno, como ya nos hemos metido en ámbitos que ya no son de derecho, bueno, es derecho público, pues derecho público internacional. Bueno, pues quedaría ahora abierto el espacio de la reflexión y de los comentarios que queráis hacer los que estáis aquí con nosotros hoy. Y si no, bueno, pues yo creo que lo podríamos dejar así, sin perjuicio de alguna cosa que podamos comentar Carlos y Jorge. No sé, Jorge, si quería, No, por mi parte he como prefiera. prestado. Sí, no, por favor, Carlos, adelante si tienes tú algún comentario. No, Adelante. no, simplemente me pareció muy interesante, por un lado, lo que planteaba respecto del Perú, porque Argentina también es un país presidencialista en el cual se han incorporado mecanismos propios de los sistemas parlamentarios como la moción de censura, a pesar de que en la práctica nunca se aprobó una moción de censura en el Congreso, aquí en Argentina. Pero es interesante porque las matrices teóricas, regulatorias, constitucionales coinciden en gran parte entre Argentina y Perú, más allá de la dinámica. Por eso me pareció que tu reflexión muy interesante, muy útil para nosotros desde Argentina. Y agregar simplemente a lo que dijo Javier, que comparto plenamente, que el punto central, yo creo, es quién define las reglas, ¿no? Porque hemos discutido mucho tiempo en términos teóricos e incluso prácticos si la regla la crea el Estado o el mercado, ¿no? Los En fenómenos la de la famosa regulación. competence, Tal cual, y la autorregulación, etcétera. Pero, como vos marcaste, y más allá de la transferencia del poder regulatorio del Estado, de cada uno de los estados, a nivel global, a instituciones públicas privadas, a nivel internacional o global, la inteligencia artificial también plantea ese mismo desafío, porque se transfiere el poder regulatorio desde el Estado a la nube o al algoritmo.
En definitiva, quien ejercerá ese poder regulatorio ya no es el Congreso, sino quien diseñe el algoritmo. Ahí está centrado justamente el poder regulatorio y el desafío, ¿no?, en cuanto a la preservación de derechos y garantías ante ese escenario. De modo que, en síntesis, me pareció interesante y sobre todo encontrar puntos de encuentro, ¿no?, entre los distintos relatos. De hecho, yo, Jorge, quería, porque decía Carlos que esto de Mercosur, que está teniendo tanto eco también aquí en España, y que se introduce o se traduce en una modificación de la normativa contractual pública y privada de las naciones del Mercosur, bueno, en Perú exactamente lo mismo. Y eso es una colonización completa de vuestra soberanía jurídica en esas naciones. Vamos a ver, yo el tema de que la contratación pública, Jorge, esté sometida, no esté sometida a determinados criterios, como tú bien sabes, y que no se pueda tener acceso al orden contencioso, sino que quede directamente en un tema arbitral. Precisamente yo voy a tener en breve un arbitraje en una nación y realmente es que es sorprendente que, vamos a ver, que por ese régimen de inversiones, ¿eh? O sea, desplace por completo lo que es propiamente la soberanía jurídica de las naciones respecto de lo que quieren establecer. A mí me lo dijo un día precisamente la Pontificia en aquellos, hace ya un montón de años, en aquello que organizaba sobre el arbitraje de Mario Castillo, Jorge, ¿no? En septiembre, ¿no? Recuerdo que ¿Ya? yo hablaba sobre el arbitraje ambiental y tal, entonces me decía un asistente, un alumno, me decía, bien, usted está aquí planteando un escenario en el que, claro, el derecho es un derecho que se cumple, una administración que es honrada, unos jueces que son... Pero es que aquí no ocurre eso. Es decir, aquí el inversor que invierte aquí se encuentra con que, bueno, pues después hay coimas o hay lo que sea, hay una administración que no debe ser, no tiene el régimen de integridad que sería deseable, otros jueces que tampoco lo son. Es decir, que pero bueno, yo entiendo que, de hecho, yo le comenté a ese alumno que realmente lo importante aquí es el hardware más que el software, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar todos por una integridad en el tema de, mira, este es un tema a tratar aquí en este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos, el tema de la integridad en derecho público, ¿no? Porque yo creo que, claro, hoy en día realmente ya quien se dedica al derecho internacional privado ya puede perfectamente vamos, ejercer las labores que antiguamente hacíamos los que nos dedicamos a cultivar el derecho público en nuestras naciones, ¿no? Un par de comentarios muy puntuales, tomando en cuenta lo que ustedes han señalado. Uno, y además las diferentes experiencias, prometo ser muy puntual. ¿Ya? Dos, uno, lo referido al régimen económico y como bien comentaba Carlos y tú también, Javier, de qué manera o no vamos a decir así, las opciones político-económicas de un país van a determinar y van a tener un impacto en la legislación administrativa. En el Perú esto comenzó en la última década del siglo pasado, en un contexto de un país en una enorme crisis y afectado por el terrorismo, ¿de acuerdo? Una enorme crisis además también provocada por el déficit de las empresas del Estado que fueron utilizadas para subsidiar sin financiamiento, en buena cuenta, ¿verdad?, situaciones de coyuntura. Lo que sucedió fue que, acorde con las corrientes mundiales, lo que había sucedido en Argentina en la década del 80, en el Perú sucedió en la década de los 90. Se liberalizó la economía. Lo que es más, nosotros reformamos la Constitución. Y toda la legislación que se dictó durante la época de la economía de regulación, liberalización, privatización, concesiones, es la que se mantiene. Y con altas y bajas se mantiene hasta el día de hoy. Por eso el gran debate en el Perú cada vez que se propone reformar la Constitución es cuidado con el régimen económico, porque el régimen económico es el candado, no una cuenta, de las claves, que es verdad, Javier, que está pensado en garantías al inversionista. Y es verdad, Javier, que también ocurre lo siguiente. La percepción que tengo es que en Europa tienen ustedes la Unión Europea. Ustedes tienen un candado a nivel internacional de la Unión Europea. Perú no. Perú tiene los tratados internacionales de garantía en buena cuenta que tienen el impacto que ustedes señalan. Luego generan los cambios en la legislación, etc. Entonces, nosotros hemos tenido que inventar de alguna manera u otra garantías, dada nuestra falta de institucionalidad en algunos aspectos, en otras lo hay. Argentina entró en crisis, y por favor me corriges, ¿verdad, Carlos? En el año 2000 y cambió totalmente lo que había hecho en la década del 80. Perú ha mantenido, Cuatro. en síntesis,
Sí, ok. El caso de Perú, en síntesis, tenemos hoy día, 2026, el régimen económico del año 90 y tantos, consagrado por la Constitución del año 93. Tiene un impacto enorme en la regulación de actividades económicas, sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas está presidido por lo que Carlos tú decía, protección, en buena cuenta, a la inversión, protección a la actividad económica. Y eso es, insisto otra vez, el gran tema eje en el debate constitucional peruano. ¿De acuerdo? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, además del año 2004, que es el leading case sobre la materia, donde intenta, sin embargo, señalar, ojo, tengamos en cuenta que es un régimen que ustedes conocen muy bien, economía social de mercado en un Estado social y democrático de derecho. Es un régimen, de acuerdo, de economía de mercado con componentes sociales, con correctivos sociales. Pero como bien se comentaba, ¿verdad? América es un continente con grandes desigualdades y por tanto es deber también del Estado, ¿verdad?, atender esas desigualdades. ¿Cuál ha sido el tema en el Perú? Para ya acabar en esta parte de acá. Sí, tenemos un régimen que es un régimen que se mantiene de una economía social de mercado, economía de mercado, que garantiza al inversionista, no se ha desnaturalizado, se mantiene, ¿de acuerdo? ¿No? Establece una serie de garantías, la Constitución a los inversionistas, entre ellos el arbitraje nacional e internacional. Perú debe ser el país que tiene un mayor número de arbitrajes en toda contratación con el Estado. Todos los contratos que se celebran con el Sí, sí, Estado sí, tienen una sí. cláusula de arbitraje. Total, No hay otro total, país, creo, total, que tenga así, en todos los contratos, como total. tú conoces también, ¿verdad? Muy Sí, bien, sí. Javier. Bueno, de ¿De hecho, acuerdo, no? este arbitraje es, además, una cosa sorprendente, y además un arbitraje que se hace aquí en España entre dos empresas de la República Dominicana, que es una cosa chocantísima. Bueno, vamos a ver, ¿pero qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto Ajá, aquí? ¿Eh? de Pero bueno, acuerdo. lo mismo que arbitrajes que se hacen en la Cámara de Comercio Mm. de París, cosas. Oiga, vamos a ver. Encima, claro, yo ejerciendo de árbitro cuando yo me dedico al derecho administrativo. Nosotros somos administrativistas, ¿no? Pero ya ejerciendo casi como civilistas o especialistas en derecho mercantil internacional, ¿no? Pero para acabar muy rápido, un factor, ¿qué es lo que va a distinguir en el Perú, por lo cual ya no a nivel internacional, sino a nivel interno, cualquier contratación con el Estado, desde la compra de lapiceros hasta lo que puede ser una concesión, se lleva a arbitraje por un tema, rapidez? ¿De acuerdo, no? Un arbitraje va a terminar en un año y medio. Pero por Un eso hay año y que medio. trabajar en que el orden contencioso y los procedimientos sean rápidos. Es decir, es que, a ver, tú no puedes, vamos a ver, tú tienes que combatir a la delincuencia y no unirte a ella. No sé cómo decir, no sé si el ejemplo es válido, pero yo creo que nosotros lo que necesitamos es precisamente estas herramientas que hemos comentado, implementarlas para los procedimientos administrativos y los procesos contenciosos. Vamos a ver, el proceso contencioso no puede tener unos plazos como los que tiene. O sea, vamos a ver, yo le he tenido, ahora ha mejorado mucho en España, pero yo he tenido que notificar sentencias a viudas, porque eran, es más, ahora mismo tengo un asunto de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Contencioso de hace 6 años. Es que Así es. murió, atención, murió el demandante, murió su Caso de mujer pensiones. y al hijo no Claro. lo encontramos, no sabemos dónde está. Es tremendo esto. Es decir, en el caso de estimar el recurso, ¿a quién le notificamos? Lo notificamos en estrados, lo publicamos en el boletín oficial. Entonces, esto es lo que no puede ser. Nosotros debemos porque yo creo que eso mina decisivamente al derecho administrativo, al derecho público en nuestras naciones. Como no se active, y eso lógicamente es allegar fondos para activar en el Poder Judicial y el Poder Administrativo eso, ¿no? Pero bueno, en fin, bueno, pues No, Javier, perdón, no, quiero recatar solo una de las tantas ideas que explicó Jorge antes, desde una mirada latinoamericana, que es justamente, como él dijo enfáticamente, la inexistencia de institucionalidad y cómo de hecho vamos creando una otra institucionalidad, ¿no? Y esa otra institucionalidad, ¿qué tan razonable es o no? Pero evidentemente tenemos un déficit muy marcado de institucionalidad en Latinoamérica. bueno, Simplemente eso. me estaban avisando aquí que ya estamos muy fuera de Sí. tiempo. Ahora, Simplemente os tengo que decir que esto es el comienzo de un espacio para reflexión. Bueno, pues seguramente tendremos en las próximas fechas pues unos cursos, conferencias de los ponentes de hoy, también de
de otras personalidades que forman parte de este claustro, pero no se van a limitar a ese. Es un claustro que va a ir incrementando piezas maestras de esta comunidad hispana, de esta hispanidad jurídica, y por lo tanto vamos a tener estos espacios. Ya no van a ser tan genéricos, sino que serán de programas enfocados sobre determinadas realidades concretas, donde bueno, pues se van a poder destripar, desentrañar por cada uno de los especialistas que van a formar parte de este claustro del espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos. Quisiera agradecer muy vivamente a Carlos Balbín, a Jorge Danós su presencia, y a todos y cada uno de ustedes, y a Jaime, que ha sido la persona que desde el despacho ha llevado la gestión de esta actividad. Ya saben todos los asistentes que bueno, les haremos llegar el correspondiente certificado que acredite que son ustedes los primeros que se han sumado a esta iniciativa, que bueno, pues Dios quiera que pueda tener mucho éxito y mucho desarrollo, sobre todo en bien de nuestra comunidad de naciones. Yo tengo sangre criolla, yo sé de lo que hablo, y por lo tanto para mí esto es un gusto extraordinario. Esto es lo mejor que yo podía hacer esta tarde, que está ya aquí anocheciendo en Oviedo. Un enorme abrazo a todos y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Chao, Carlos. Gracias, Jorge, Adiós, Javier, adiós. a todos.